Continuando con los ejemplos para el uso de la sentencia if, voy a retomar el problema 6 del problemario, donde nos piden elaborar un programa en C++ que calcule el valor de R1 de un circuito divisor de voltaje. Bueno, aquí nos dice que consideremos que los valores de VO, VI y R2 son ingresados por el usuario. Este problema ya lo habíamos resuelto anteriormente cuando vimos el tema de operadores aritméticos. Sin embargo, si recuerdan, les hice un comentario con respecto a la funcionalidad del circuito divisor de voltaje. Sobre todo que tuvieran cuidado a la hora de ingresar los datos, puesto que VI siempre debe ser mayor a VO. Si ustedes no consideran estos datos de entrada, pues tendrán un error en el cálculo porque al desarrollar el proceso van a obtener una resistencia negativa. Si ustedes ponen que VO es mayor a VI, entonces van a tener en su cálculo una resistencia negativa porque este valor es más grande que VI. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte, y fue un comentario que yo les hice cuando vimos este primer problema. Sin embargo, bueno, no es el punto ahorita. El punto sería ahora resolver este posible problema que genere el usuario a la hora de ingresar los datos. Y lo podemos evitar si aplicamos el if, preguntando ahora que el proceso del cálculo de la resistencia R1 se puede hacer siempre y cuando el valor de VI sea mayor a VO. Entonces vamos a pasar al compilador para desarrollar este primer ejemplo. Bien, ya continuando en nuestro compilador tenemos algunos elementos que vamos a eliminar y comenzar con la estructuración de nuestro programa. También sería bueno desde este momento empezar a trabajar de manera modular, así que bueno, voy a comenzar con el desarrollo de nuestras funciones para que también sigamos practicando con los temas de funciones de usuario. Comienzo por la declaración de nuestras variables, sería float VO, VI, R2, R1. Después, haciendo uso del goto.xy, vamos a ubicar el prom en la coordenada 10,4, el título, printf, y vamos a decir otra vez cálculo de R1 de un circuito divisor de voltaje. Después de eso creamos nuestra función leer. ¿Cuántos datos vamos a leer? 1, 2 y 3. Por lo tanto vamos a necesitar una función paso por dirección para mandar la dirección donde vamos a emplear donde vamos a almacenar los datos, y bueno, en este caso nos retornamos. Por lo tanto, como parámetros a nuestra función leer le vamos a enviar la dirección del voltaje de entrada VI, la dirección del voltaje de salida y la dirección de nuestra variable R2. El desarrollo de esta función quedaría de la siguiente manera: no retorna nada, por lo tanto es void, se llama leer, y los parámetros que implementaría serían apuntadores flotantes. Y bueno, comenzamos con el apuntador A, float, apuntador B y float, apuntador C. Una vez que tenemos definidos nuestros apuntadores, pues ahora sí vamos a hacer uso del goto.xy para solicitar nuestros datos y almacenarlos en las direcciones. En este caso el goto.xy lo voy a ubicar en la coordenada 10,6 con un printf solicitando que ingrese el valor de VI. Entonces sería voltaje de entrada. Y almacenamos por medio de scan en formato flotante %f dirección de mi variable a, recordando que en este caso no lleva ampersand porque ya a tiene una dirección y es precisamente la dirección de mi variable vi. Voy a copiar esta línea
y a modificar para solicitar los demás datos. Coordenada 10,7, 10,8 en el segundo. En el segundo dato que voy a solicitar sería el voltaje de salida y lo voy a almacenar en la dirección que tiene mi apuntador B. Y por último solicito la resistencia R2. Entonces aquí sería resistencia 2 y almaceno en la dirección que tiene mi apuntador C. Bien, una vez que he hecho mi función leer, regreso de mi función y ya voy a obtener los datos dentro del main. Lo que sigue es hacer el cálculo. Entonces aquí sería mi función cálculo -R1 y lo que le voy a mandar sería BI, BO, y R2. Y en este caso esta función al recibir estos parámetros va a hacer un cálculo de R1 que me va a retornar, así que lo tengo que asignar a mi variable R1. Una vez que desarrolle este proceso o esta función, el valor asignado a R1 lo pasa a mi función imprime. Entonces vamos a darle una vez a utilizar o a crear nuestra función imprime y le mando como parámetro el valor de R1, punto y coma, y bueno, ya sería todo el procedimiento que debería desarrollar en la función principal. Vamos a finalizar con el desarrollo de nuestras funciones. En el caso de imprime, pues aquí sería imprime, no retorna nada, por lo tanto aquí sería void imprime, lleva un parámetro flotante, vamos a nombrarlo A y lo único que vamos a hacer es con un goto XY mostrar en pantalla el resultado que almacené en R1. Vamos a ponerlo en la coordenada 10,10 y ahora sí, con un print decimos que el valor de la resistencia R1 es igual, imprimimos en formato flotante, puntos 2 decimales, lo que tiene mi variable A, punto y coma. Bien, pues ahora sí, ya nada más hace falta la función cálculo de R1 que he dejado hasta el final porque es aquí donde vamos a implementar el uso del if. Bien, en este caso esta función sí retorna un valor flotante que precisamente corresponde al valor de R1. Se llama cálculo R1 y los parámetros que emplea son flotantes, tres flotantes. Vamos a nombrarlo igual a float b, float c. Y aquí desarrollamos nuestro proceso, que sería primero verificar si es posible hacerlo o no. En este caso es posible hacer el cálculo siempre y cuando BI sea mayor a BO. Entonces vamos a considerar eso. Con un if preguntar si el valor de BI que corresponde a A es mayor al valor de BO que corresponde al valor de B. Entonces aquí ponemos B. Si esto es verdad, entonces hago el cálculo. Y el cálculo corresponde a asignar a R1 el proceso que habíamos mostrado en nuestro problema, que sería este. Obviamente no vamos a hacer ninguna asignación. Recordar que es una función con retorno. Entonces voy a retornar este proceso. ¿Cómo quedaría? Return. Y el proceso sería el valor de BI. Vamos a ponerlo entre paréntesis. BI, que corresponde precisamente a A menos B. Todo eso lo vamos a dividir, me parece que es dividir, vamos a verlo. A multiplicar por R2 entre BO. Entonces quedaría por el valor de R2, que es C, dividido entre BO, que nuevamente es B. Punto y coma. Eso es lo que va a retornar si es que el valor de BI es mayor a BO. En caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a retornar, por ejemplo, un 0, indicando que ese 0 es porque no hubo solución. Claro que aquí habría que tomar otros criterios, ¿no? Porque no propiamente este 0 indica que no se pudo realizar el proceso.
Pero bueno, vamos a tomar esto nada más como ejemplo. Al final voy a corregir y voy a arreglar esto porque también no es muy adecuado no darle una solución al usuario cuando se equivocó a la hora de ingresar los datos. Bien, voy a verificar el programa para ver su funcionamiento, pero antes hay que incluir nuestras bibliotecas y nuestra carátula. Entonces aquí hay que indicar include el archivo edit.h, luego include nuestra carátula, que para mi caso se llama prueba.c. Incluimos estos dos archivos y bueno, llamamos nuestra carátula. En este caso la carátula quedaría aquí, carátula, limpiamos pantalla y listo. Vamos a incluir nuestros archivos. Mi carpeta de proyecto se llama más, de otra carpeta copio edit y prueba. Pego en mi carpeta de proyecto y bueno, para no tener problemas con las ejecuciones anteriores voy a eliminar el archivo .depend, el obj y la carpeta bin. Una vez que he hecho esto, vamos a pasar a la ejecución de nuestro programa. Bien, aquí ya está nuestra carátula, tenemos nuestro problema y bueno, nos pide el voltaje de entrada. En este caso, bueno, si yo pongo por ejemplo 12 y de entrada y 6 de salida, tengo exactamente la mitad, lo cual quiere decir que debo de tener dos resistencias iguales. Y vean ustedes, la resistencia 2 que yo ingresé es de 100 y la que me calculó también es de 100, entonces quiere decir que está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto los datos? Por ejemplo, si yo pongo aquí 6 y yo pongo ahora aquí un 12. Si ingreso mi resistencia, pues ahora veo un 0. Y este 0 es porque no cumplió la condición del if. Si yo no hubiera tomado en cuenta este primer punto o este punto del if dentro de este problema, como lo habíamos resuelto en el primer caso, aquí yo tendría una resistencia negativa y esto ya sería un problema. Ahora bien, pues si ya estamos utilizando el if para dar solución y evitar que el usuario cometa el error a la hora de invertir los datos, pues mejor vamos a mejorar un poco este aspecto y en vez de retornar un 0, siempre vamos a retornar el resultado correcto. Esto es, que si mete los valores invertidos, que con el if lo compruebe y que si están invertidos, que nuevamente que los invierta para poder dar la solución. O sea, no vamos a decirle no hay solución porque los datos están invertidos o no le voy a poner un 0 porque no hay solución. Más bien vamos a resolverle el problema para evitar esto, que si pone los datos invertidos, que internamente nuevamente los invierta y realice el cálculo. O sea que vamos a considerar lo siguiente. Aquí voy a preguntar si el valor de b, en vez de dar esta solución, vamos a tratar de dar una mejor solución todavía. Voy a preguntar si el valor de b es mayor a a. Si el valor de b es mayor a a, quiere decir que bo es mayor a bi. En vez de decirle que no es posible hacer el cálculo o que el dato es erróneo, pues mejor con el if vamos a invertir estos datos. Pasar a el valor de b y al valor de b pasar el valor de a. O sea, vuelvo a repetir, invertir los datos. ¿Cómo invierto los datos? No pueden poner b es igual a y a es igual a b creyendo que ya los invirtieron. Esto no me ayuda a invertir los datos. En el momento que ustedes escriben a, el valor de a se lo asignan a b, entonces el valor que tiene b es reemplazado por el valor de a. Y cuando ustedes escriben que el valor de b se le asigne a a, creyendo que los están volteando, invirtiendo los datos, cometen un error porque al final van a tener dos veces el valor de a. ¿Qué valor es el que se perdió? El de b, porque fue reemplazado. Bien, para poder invertir nuestros datos,
vamos a apoyarnos de una variable auxiliar, float, de tipo flotante, y vamos a llamarla así, auxiliar. Esta variable auxiliar nos va a ayudar a poder invertir nuestros datos y guardar temporalmente uno de ellos para poderlo reasignar posteriormente. Entonces el procedimiento sería a la variable auxiliar asignarle cualquiera de estos dos, ya sea A o B. Por ejemplo, vamos a guardar el valor de B. Si yo guardo el valor de B en la variable auxiliar, entonces puedo disponer de B para asignarle el valor, por ejemplo, de A. En este momento, el valor que tiene A es el que se almacena en B. Obviamente el valor de B es reemplazado, pero ya no me importa. ¿Por qué? Porque lo guardé previamente en esta variable auxiliar. Así que bueno, el siguiente paso sería guardar en A el valor que está asignado en mi variable auxiliar. Y una vez que hago esto, yo garantizo que he invertido los datos. O sea que ahora ya BO pasa a BI y BI pasa a BO. Y podré yo realizar ahora sí el cálculo. Entonces aquí ya no necesito de este else. ¿Qué voy a hacer ahora? Retornar nuevamente el procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? BI menos BO. ¿Quién es BI? A. Entonces sería A, paréntesis, A menos B por el valor de R2, que es C, entre BO. Y BO es B. Y listo. Ahora bien, como lo comenté hace un rato, ¿qué estoy haciendo con el if? Corrigiendo el problema. No le estoy diciendo que no es posible hacerlo porque los datos están invertidos. No, más bien corrijo el problema. Si mete los datos bien, ¿qué va a pasar? Si mete los datos bien, BI va a ser mayor que BO. ¿Quién es BI? BI es A y BO es B. Entonces, al hacer esta comparación, B es mayor a A, metiendo los datos correctos. Pues resulta que no, entonces esto es falso. Por lo tanto, no le va a hacer caso al if y va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el valor de BI sí es mayor a BO. Ahora vamos a suponer que el usuario invirtió los datos, que este es menor, que BI es menor a BO. Si esto es verdad, entonces ahora sí se cumple el if. Se cumple el if y como parte de la acción es invertir los datos. Una vez que invierte los datos, resuelvo y entonces ya obtengo el resultado. Vean cómo es que yo le facilito al usuario ciertas cosas cuando llega a cometer un error y no le estoy diciendo, ay, no se puede porque te equivocaste al ingresar los datos. No, se supone que estamos haciendo programas donde hay que siempre darle una solución al usuario de una u otra forma. Evitarles, si se equivocó, bueno, le corregimos y de todos modos arrojamos los datos como deben ser y correctos. Vamos a pasar a la ejecución del programa para ver el funcionamiento final de este primer ejemplo. Tengo mi carátula, me pide el voltaje de entrada, lo voy a hacer bien, ingresando en la entrada 12, en la salida 6 y una resistencia de 100. El resultado de esto tiene que ser 100, vean ustedes. Ahora, nuevamente lo voy a ejecutar, pero ahora invirtiendo los datos. Voltaje de entrada, me equivoqué, le puse 6. Ok, no hay ningún problema. Voltaje de salida, me equivoqué, le puse 12. Entonces ahora están los datos invertidos. La resistencia es de 100. Vean ustedes, el cálculo se está haciendo correctamente. Probablemente a lo mejor le pueden darle mediante print, hacerle un comentario al usuario. Cuidado, el dato de entrada debe ser mayor al de salida. Pero bueno, al final también darles el resultado correcto. Entonces vean aquí, yo ya corregí el problema. El usuario, si se equivoca a la hora de ingresar los datos, no hay ningún problema, internamente lo considero y al final te doy el resultado que estás esperando.
Bien, este sería un primer ejemplo. Voy a continuar con algo similar y después pasarían ustedes a la parte complementaria haciendo uso del if para el desarrollo de sus prácticas. Bien, pasemos a nuestro segundo ejemplo.